buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento pues por estar aquí ya en este final de la tarde y pues también un muy especial agradecimiento a los organizadores por este espacio tan valioso. Mientras carga la presentación, pues definitivamente hoy en día es muy importante que todos los actores que están involucrados en algún momento en la ruta de atención del paciente pues cada vez tengan más información sobre estas enfermedades inmunológicas que afectan el sistema nervioso central. ¿Por qué me devolví? Entonces, para comenzar, hoy existe una avalancha, una gran expansión de biomarcadores, en este caso anticuerpos que nos definen una enfermedad. Puntualmente, lo que vamos a hablar hoy, pues la enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, ya llamada hoy en día enfermedad, antes se llamaba desorden o trastorno, y la enfermedad asociada a los anticuerpos anti-MOG. Y tenemos para ellos, cada uno de ellos, un anticuerpo que define la enfermedad. Sin este anticuerpo, pues un grupo de síntomas pues simplemente queda un poco en el abismo, ya que hay muchas enfermedades que los pueden compartir. Sin embargo, en este punto, pues es cuando el especialista en enfermedad desmielinizante o en enfermedades inmunológicas pues tiene que ubicar un síndrome clínico y con un muy buen juicio pues tratar de identificar cuál es el marcador, porque ni el sistema de salud ni la coherencia médica nos permite pues que estemos desbordados en una solicitud de exámenes que puede que no apunten al diagnóstico preciso, que es lo que queremos tratar hoy. Entonces, pues sabemos hoy que definitivamente existen patrones de síntomas, patrones, hallazgos clínicos que se agrupan con un solo anticuerpo, y de ahí para allá se desencadena una serie pues de lógica o de organización fisiopatológica de la cual hoy en día cada vez más sabemos. Acá tenemos, por ejemplo, un corte, un estudio de histoquímica con una tinción de los anticuerpos, donde vemos cómo ellos se van organizando en las células que están atacando, que es este grupito más oscuro a lo largo del hipocampo, y es precisamente ese reborde de células que está siendo atacado por un anticuerpo, montando ahí una respuesta inmunológica y por lo tanto presentando un grupo de síntomas específicos. Antes y de una vez para entrar en materia, es muy importante que estas enfermedades han evolucionado desde hace mucho tiempo en su reconocimiento. Hasta hace unos 15 años pues todo giraba en torno a la esclerosis múltiple, y cuando aparecía pues un caso raro pues era una variante rara de la esclerosis múltiple o era un caso atípico que yo encontré de la esclerosis múltiple, pero pues hoy en día sabemos que eran diferentes manifestaciones. Existen hoy en día unos criterios para neuromielitis óptica, pues que son los criterios del 2005, que la definían como un espectro de síntomas, y de los cuales pues habían un grupo con el anticuerpo positivo o seropositivos y otro grupo seronegativos. El grupo seropositivo pues digamos que es muy importante porque es sobre el cual se recae toda la evidencia científica que existe en cuanto a diagnóstico, pronóstico y su tratamiento, mientras que el grupo seronegativo pues digamos que queda un poco allí como en el limbo, ya que por tener un gran precisamente espectro de síntomas, pues la evidencia no puede ser tan clara. Y hoy en día, pues ya por lo que les he comentado del hallazgo del anticuerpo, pues ya no es un desorden, sino es una enfermedad. Esta posiblemente sea una de las principales modificaciones que tengamos en este año o en el siguiente sobre los criterios diagnósticos. La neuromielitis óptica pues es un trastorno que afecta el
sistema nervioso central, principalmente el nervio óptico y la médula, pero puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central, cerebro, tallo, cerebelo, y tiene habitualmente una presentación específica. Tiene un anticuerpo que lo define, que hoy en día es muy importante la técnica con que se realiza. Antiguamente pues, se hacía con ELISA, con electroinmunoensayo, pero definitivamente parte de lo nuevo, pues que ya se ha venido aplicando, pero de lo que definitivamente se va como a estatificar es que debe ser por una técnica muy buena, una técnica de ensayo basado en células, donde se toman células, se cultivan, se le implanta el tejido o parte del antígeno que el anticuerpo pues debe reconocer y acoplarse, y a través de otro anticuerpo, posiblemente con fluorescencia, se pueda identificar. Entonces estas técnicas casi que van a ser el pilar para todos los estudios y diagnósticos de enfermedades neuroinflamatorias, no solamente en sistema nervioso central, sino también en sistema nervioso periférico, cáncer y pues otro grupo de enfermedades. Entonces, otros datos muy importantes sobre esto es que pues, estos anticuerpos se ubican específicamente sobre una estructura, en este caso una molécula que es la aquaporina, que está en los astrocitos, un tipo de célula del sistema nervioso central, y el anticuerpo se dirige a esa molécula y pues desde allí se desencadena una respuesta inflamatoria. El astrocito como tal pues no tiene una función en cuanto a otorgar movilidad, sensibilidad, pero pues hace parte de toda la estructura y regulación del funcionamiento o hemostasis del cerebro, y pues al ser atacado pues esto desencadena en un gran desequilibrio, y aparte de eso pues haber un foco inflamatorio que se va amplificando, pues las neuronas ahora sí se van a ver afectadas y finalmente pues conduciendo a su pérdida, a una necrosis tisular y pues a una gran repercusión clínica para el paciente. Algunos pacientes que son seronegativos, debido principalmente al momento donde se toma la muestra o el tipo de ensayo que se le hace, el tipo de prueba, pues pueden ser seronegativos. Por eso es muy importante que, y va a estar resaltado posiblemente en los nuevos criterios, que la muestra tiene que ser antes de que el paciente reciba un medicamento inmunomodulador o inmunosupresor, sea metilprednisolona, inmunoglobulina, plasmaféresis, y pues que ojalá sea con la técnica recomendada. Eso no quiere decir que no se pueda seguir haciendo ELISA o que no se pueda seguir haciendo el EIA, pero debe siempre, ojalá, ser cotejada con estas pruebas de ensayo basado en células, pues porque por supuesto son de mayor sensibilidad. Si tenemos una prueba de ELISA o una EIA y tenemos una clínica concordante, pues son válidos, se puede hacer el diagnóstico. Pero si es negativo, pues realmente allí es donde viene la gran utilidad de la prueba con mayor sensibilidad. Entonces por esto pues definitivamente este grupo de pacientes seropositivos es todo un desafío diagnóstico, y pues digamos que todo tiene que ir enfocado a su detección adecuada. Los criterios aún vigentes, que son los de 2015, pero muy posiblemente con una futura y cercana modificación, pues son estos del Panel Internacional de Neuromielitis, en cabeza del Dr. Dan Winkershock, y ellos nos dicen que pues debe haber al menos un síndrome core, un síndrome característico de los que ya se ha identificado a lo largo del tiempo para que podamos hacer el diagnóstico, y junto con ellos pues debe haber un anticuerpo positivo para la antiaquaporina. Los síndromes característicos son las neuritis ópticas, la mielitis aguda, el síndrome de área postrema, los síndromes de tronco encefálico, que a veces los mencionamos en esta charla rápidamente, y aunque estamos personal de diferentes áreas,
hoy en día hay un gran esfuerzo para que todos los actores, como les dije, pues sepamos que esto existe, porque desde la persona que hace parte del personal administrativo, incluso es el que se encarga de revisar una cuenta de que se pidió esto, pues sepa esto de dónde sale, por qué se está haciendo, y pues sobre todo en nuestro sistema de salud, pues que las EPS salen que esto no es un capricho, es que el médico tiene este capricho de pedir este anticuerpo porque está de moda, sino que tiene un fundamento, una racionalidad, y a la larga pues va a ahorrar un costo no solamente al sistema, sino también al paciente. Y por supuesto, seguimos siempre pendientes de excluir que no se trate de otra enfermedad, pues ya que hay muchos de estos síntomas que se comparten con otras enfermedades. Este es otro dato muy importante. La resonancia magnética, junto con los anticuerpos y la clínica, pues es la otra herramienta. No es posible, no hay forma de hacer un acercamiento diagnóstico sin resonancia. Afortunadamente en nuestro país, y a veces los pacientes que queremos mucho, pero nos dicen, no, solo me hicieron la resonancia. Pues resulta que la resonancia en nuestro país se ha vuelto un medio, digamos, más asequible en ciudades grandes o sus alrededores, pues ya los pacientes pueden contar. La vez pasada tuvimos un intercambio con algunos colegas de Ecuador, Paraguay, pues ellos todavía dicen, mire, acá realmente la resonancia todavía cuesta hacerla, todavía el paciente tiene que ir a un solo sitio, en una ciudad grande, entonces digamos que definitivamente estamos en una situación favorable y pues tenemos que explotarla adecuadamente. Hay unas características en resonancia muy puntuales que nos ayudan, aunque no debemos descuidarnos porque, como les mencioné, pueden haber muchas formas de presentación en las cuales tenemos que estar siempre pendientes. Para resaltar en la enfermedad por anticuerpos anti-MOC, pues lo más importante es tener un síndrome medular que sea de una extensión de más de 3 segmentos, no sé, se me hizo la fotico, no está por ahí, o el compromiso del área postrema, que es la parte posterior del tallo cerebral, o lesiones que estén circundando el área ventricular o circunventriculares. Todas estas lesiones que estén muy en la periferia, de gran extensión, pues digamos que son las que típicamente encontramos o debemos buscar para ayudar a hacer el diagnóstico. Como les estaba comentando, pues en un último congreso de la Sociedad Europea para el Diagnóstico y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple, pero pues que también abarca estas dos enfermedades por su importancia, pues se está ya proyectando una modificación de los criterios diagnósticos. Como les mencioné, la presencia del anticuerpo va a determinar que esto es una enfermedad o sea una enfermedad separada, y pues va a ser un requisito central para hacer el diagnóstico. El tipo de ensayo que les estaba comentando pues va a ser un estándar de oro. Si lo encontramos positivo, pues casi que nos define la enfermedad, pronóstico y también ahora un tratamiento dirigido, ya que hasta pues hace unos años pues estas enfermedades se trataban con inmunosupresores tradicionales, pero definitivamente pues no otorgan y permiten que haya un grupo de pacientes que no respondan bien y pues tengan un desenlace no muy bueno. Entonces pues aquí hay como un par de una tabla donde resume como lo que se va a buscar en los futuros criterios. Persiste pues que haya un síndrome característico, debe haber una prueba positiva y la resonancia magnética pues tiene que apoyar estos hallazgos clínicos y serológicos. Y por supuesto siempre estar pendiente de descartar no solamente esclerosis múltiple, sino otro grupo de enfermedades que se parecen. Es súper importante, es el objetivo principal de la evolución de los criterios diagnósticos en la enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, esclerosis múltiple, NMO, MOGAD. Todo apunta a que hagamos un reconocimiento muy temprano, es la única forma de que podamos prevenir las secuelas. Neuromielitis óptica
y a veces la enfermedad por anticuerpos anti-MOG tienen una característica, y es que pueden desde su primera manifestación dejar una lesión muy importante en el paciente. Algún grupo de pacientes se logra recuperar, pero hay otro grupo de pacientes que puede quedar con un alto grado de discapacidad desde el primer brote. Entonces, por eso es muy importante el reconocimiento temprano y el diagnóstico específico. Aquí pues ahí en esta imagen hay dos aspectos importantes. Primero pues algo de la fisiopatología que les había comentado, donde pues esto es un vasito sanguíneo cortado transversalmente o coronalmente, pues donde vemos que, y acá está la estructura del astrocito, el podocito, donde están las acuaporinas, que son canales de agua. Hay unas células del sistema inmune, linfocitos B o células plasmáticas, que producen el anticuerpo patogénico, el anticuerpo contra la acuaporina, y este se pega a la molécula y pues diferentes elementos del sistema inmune pues empiezan a producir el daño allí. Estos anticuerpos, aunque los producen los linfocitos B, pues probablemente o seguramente pues son el producto previamente de una interacción entre células T autorreactivas, células que perdieron la capacidad de reconocer nuestro propio tejido como propio y ahora montan una respuesta, un ataque contra componentes propios del sistema nervioso central. Y pues existen componentes muy importantes como las células plasmáticas que producen los anticuerpos, la interleuquina 6, que es una citoquina que digamos amplifica, favorece que se produzca todo este proceso, y entonces hoy en día ya contamos con tratamientos específicos para bloquear cada uno de estos puntos. Tenemos un anticuerpo monoclonal que elimina estas células plasmáticas y linfocitos B, pues para que no produzcan los anticuerpos. Tenemos otras moléculas que bloquean el receptor de la interleuquina para bloquear esta amplificación de la inflamación, y también tenemos un anticuerpo que bloquea los elementos del complemento del complejo de ataque que se forma para destruir las células allí en el sistema nervioso central. Entonces, a la par de que evolucionan los criterios, tenemos mejor diagnósticos, pues también vamos a tener o tenemos ya tratamientos específicos, tratamientos dirigidos. Esta tabla es muy importante porque creo que es lo que permite rescatar a un paciente de su primer brote, que como les dije puede dejar grandes secuelas, y es reconocer el síntoma, reconocer el hallazgo clínico, y así no tengamos incluso la resonancia, incluso el anticuerpo, pero si sabemos por noción clínica que estamos frente a una presentación de la enfermedad y con muy poco temor de equivocarnos, debemos empezar un tratamiento. Antes de empezarlo, tenemos que tomar una muestra de sangre, meterla en el congelador de laboratorio o en la nevera para que podamos analizar los anticuerpos, pero no vamos a perder tiempo en esperarlos para empezar un diagnóstico. Entonces, pues aquí es donde viene el buen juicio para empezar el tratamiento temprano. Hoy en día, aunque no es una recomendación generalizada, pero yo creo que pronto, ante una presentación pues que llamamos catastrófica, por ejemplo de una neuritis óptica con una gran afección visual, una mielitis longitudinalmente extensa con un gran componente motor sensitivo de las extremidades, pues se recomienda empezar un tratamiento dual, un tratamiento doble, que es con una dosis alta de metilprednisolona y plasmaféresis o inmunoglobulina, pero principalmente plasmaféresis. Entonces, esto es el pilar de la recuperación del paciente. Es lo que permite que de ese primer brote salga bien librado, y ya después, con más paciencia, cuando tengamos la resonancia, si logramos tener el anticuerpo, pues vamos a definir el tratamiento a largo plazo. Este cuadro pues está aquí en la mitad de la presentación, pero realmente es muy compartido para neuromielitis óptica y para enfermedad por anticuerpos anti-MOG.
porque digamos que aunque el MOC puede tener una presentación benigna en algunos casos, pero si hay un brote fuerte, un brote catastrófico, pues también hay que manejarlo de igual forma. Posteriormente pues viene la elección de un tratamiento de mantenimiento, pues que como les digo, en algunos casos o en algunos países o en algunas regiones donde no se cuentan pues como con todos los centros especializados que hemos estado escuchando, pues a veces hay que empezar inmunosupresores tradicionales, azatioprina, hay uno que es el micofenolato que digamos que en teoría sería fácil de conseguir, pero que es súper difícil por trámites administrativos, entonces pues tiene esa dificultad. El rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, es un tratamiento que no tiene una indicación, pero técnicamente aquí en Colombia por el listado UNIRS lo podemos usar afortunadamente, y pues después de eso también existen ya otros tratamientos pues ya más específicos. El problema, pues el costo, por supuesto, de estas nuevas terapias que están aquí mencionadas, lo que les había mencionado, inhibidores del complemento, moléculas que remueven linfocitos, bloqueador del anticuerpo del receptor de interleuquina 6 y los anti-CD20. Y pues vamos a pasar a la parte de la enfermedad por anti-MOC, que pues comparte varias características. Esta enfermedad pues es de muy más reciente reconocimiento, aún todavía se están delineando algunos de sus aspectos clínicos, serológicos y de tratamiento. No existe hasta hoy en día una terapia específicamente dirigida para esta, por lo menos comprobada en estudios clínicos, ya casi, porque los estudios clínicos están terminando, pero hasta la fecha debemos usar los medicamentos que comenté anteriormente. De nuevo, comparten muchas características, no solamente con la neuromielitis, sino aquí se dificulta la cosa porque también lo hace con la esclerosis múltiple, entonces empiezan a aparecer los desafíos clínicos. El anticuerpo anti-MOC es otro componente normal, la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito es un componente normal de la membrana de la mielina, conformada por la mielina, y pues hay un anticuerpo que también lo une y pues de allí se dispara una respuesta inmune. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este es un anticuerpo conformacional, quiere decir que de su plegamiento depende la detección y el reconocimiento pues del anticuerpo que lo está fijando, que quiere decir que pueden haber varios anticuerpos, pero solamente dependiendo de cómo esté este plegado en ese momento dado, el anticuerpo lo puede reconocer o no, y de igual forma pues la prueba que vamos a usar para detectarlo pues lo puede hacer, depende de su conformación. Por eso pues tiene aún una mayor complejidad, por eso acá en esta enfermedad no solamente es importante encontrar el anticuerpo anti-MOC, sino es muy importante la técnica con la que se hace, porque pues el ELISA y la EIA tienen una buena tasa de falsos positivos, y pues es donde esta técnica de ensayo basado en células tiene gran importancia. Y también acá es importante la cantidad de anticuerpos, porque si los anticuerpos están en baja cantidad, la clínica como que no es muy característica, pues puede haber allí un sesgo en el diagnóstico y en el tratamiento. Es muy similar la fisiopatología, es un anticuerpo que se pega a un componente del sistema normal de la neurona, y pues a partir de allí se monta toda una respuesta inmunológica. También existen unos criterios diagnósticos más recientes, quiere decir que esto hasta ahora está como modelándose, hasta ahora son de 2023. Tenemos también unos síntomas core o una presentaciones principales que son muchas más extensas, y hay una gran diferencia, y es que tiene una gran prevalencia en los niños, con un síndrome pues, que es la encefalomielitis aguda diseminada, también la neuritis óptica, también está la mielitis transversa, pero pueden haber mielitis o afección corta que se parece mucho a la esclerosis múltiple, pueden haber lesiones pequeñas en el sistema nervioso, en el cerebro, que se parecen a la de esclerosis múltiple, entonces pues aquí el reto es aún mayor.
Aquí hay algunas lesiones en sustancia blanca, yuxtacorticales y subcorticales, que pueden semejar las de esclerosis múltiple, alguna cortical, que también se describen hoy en esclerosis múltiple. Sin embargo, pues con algunas diferencias clínicas. Por ejemplo, acá hay un compromiso muy marcado de la corteza, muy seguramente ligado a una presentación clínica de un estatus convulsivo, de un estatus epiléptico focal, que no es tan frecuente en esclerosis múltiple, lesiones cortas que se parecen a las de esclerosis múltiple, pero con la diferencia que tienden a afectar más la parte baja de la médula espinal, los segmentos torácicos, lumbares o sacros, y pues a veces eso ayuda, si se están así como aisladitos, pues como que ayuda a hacer el diagnóstico, pero pues puede ser un reto. El tratamiento, como les mencioné, igual que el algoritmo que vimos, ante la sospecha clínica, tomar una buena muestra de sangre o de líquido al congelador o a la nevera, y pues a partir de allí empezar el tratamiento. Hoy en día pues ya están por salir los resultados de estudios de anticuerpos específicos para tratar la enfermedad por anticuerpos anti-MOG. Entonces pues también ya vamos a tener un tratamiento dirigido para esta enfermedad, un cuadro comparativo pues que no me voy a detener, pero que siempre debemos tener en cuenta para diferenciar estas tres enfermedades. Para resaltar pues esta parte, esclerosis múltiple, enfermedad por anticuerpos anti-MOG, NMO, siempre pues pueden afectar siempre a personas muy jóvenes. NMO pues tiende a afectar a personas de mayor edad, y la esclerosis múltiple pues en las personas jóvenes, pero digamos que hoy en día sabemos que pueden presentarse a cualquier edad. Tenemos también, y se viene pues unas terapias muy específicas, los CAR-T-cells, terapias muy específicas, por supuesto que requieren de un gran ensamblaje técnico y pues con altos costos, pero digamos que a futuro pues se vienen grandes opciones terapéuticas para estas enfermedades. Bueno, en resumen, pues la importancia de reconocer muy bien estas dos enfermedades, reconocer que la experiencia del paciente y el impacto de la calidad de vida pues es lo que eleva nuestros objetivos, nuestro ser como médicos, incrementar pues la certeza diagnóstico a través de las diferentes pruebas, y el enfoque clínico pues es lo que va a ayudar a hacer un diagnóstico temprano. Siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, y ningún esfuerzo que hagamos en educación a todo el personal, a todos los actores de la salud, pues va a ser en vano, porque va a ayudar a que esto esté en el ambiente. Y creo que terminé. Muchas gracias.